Tuve la oportunidad de ir con mi familia y unos amigos a unos días en la playa. Tenemos aquí en El Salvador unas playas preciosas y pudimos disfrutar de el calorcito, la brisa. A veces es necesario tener estos tiempos porque le devuelven a uno las energías, ¿verdad?, que uno ha estado invirtiendo durante un periodo de tiempo. Pasado un par de días, uno de ellos comenzó con un dolor fuerte en la espalda y pues nadie le hacía caso, ¿verdad? Él solamente decía, mira, pues me está doliendo por aquí, ¿verdad? Y pues ya conforme fue pasando el tiempo, él comenzó a decir, bueno, que ya no podía moverse, que ya no podía caminar. Tuvo la necesidad de tirarse al piso para tratar de estirarse, cuando en ese momento dijimos, bueno, el viaje familiar y de amigos creemos que llegó hasta aquí, porque tuvimos que meterlo al carro y pobrecito, ¿verdad? Ya se imaginan cuando encontrábamos un bache, porque se sentía muy adolorido, no podía moverse y tuvimos que llevarlo para que pudieran revisarlo y efectivamente tenía un espasmo tremendo. Nosotros en salvadoreño le decimos esta frase, esta persona agarró llave, ¿verdad? Porque no podía moverse para ningún lado. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase. De repente la ocupamos para otras cosas. Esta persona ya agarró llave conmigo, ¿verdad? Y de repente ya no me habla igual, ya no le veo el rostro igual, ya no me dice lo que me decía antes, no sé qué ha pasado. A veces nosotros tendemos a agarrar llave y no necesariamente en este tipo de circunstancias, sino a veces con la vida. A veces nosotros de repente no le encontramos respuesta o solución a algunas cosas que nos están pasando y uno de los escapes que manifestamos es amargarnos, es enojarnos, es pensar que no hay solución al respecto. No sabemos directamente cuáles eran las circunstancias por las que David escribe esta canción, este salmo, pero sí podemos tratar de especular que la situación por la que estaba pasando David no era óptima, no era lo mejor, era una situación difícil y complicada. Si usted puede revisar en los primeros 2 versículos, encontramos en este cántico de lamentación 5 preguntas en estos 2 versículos, y en esas 5 preguntas, en 4 ocasiones menciona esta pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque ya era básicamente una expresión de David que manifestaba que él había llegado al límite, que él le estaba reclamando a Dios diciéndole: mi circunstancia no cambia, el problema que yo te comenté no pasó a más. Yo pensaba que al orar, al decirte las cosas, inmediatamente iba a haber un cambio, pero David expresa ¿hasta cuándo? Y manifiesta algo que pasa en la vida de cualquiera de nosotros, una lucha interna que viene cuando nosotros experimentamos dificultades que nos pueden parecer para siempre, interminables. ¿Ha tenido usted algún problema como este? Probablemente no le dejó dormir, probablemente le incomodó durante mucho tiempo y usted decía: ¿cuándo lo voy a lograr resolver? Eso no llega a suceder. Y es que este salmo, número 13, está puesto en la palabra de Dios de una manera especial para que nosotros podamos revisar la manera en la que nosotros estamos enfrentando nuestros problemas, pero también para que nosotros podamos tener la confianza de que podamos expresar nuestro dolor, nuestras inquietudes, y que delante de Dios, Dios no lo ve como algo malo. Que Él nos ha puesto las emociones para que nosotros podamos externarlas, pero de la manera correcta y con la persona correcta. Por eso me encanta este salmo, porque David, aunque en ese momento había agarrado llave,
nosotros podemos ver cómo Dios hace una transformación en su corazón para cambiar la perspectiva de vida y para que él pudiera saber cómo manejar esas crisis espirituales, emocionales o existenciales. Por eso le pido por favor que me acompañe y vamos a revisar 3 cosas acerca de cómo podemos nosotros superar algunas situaciones adversas que nos parecen así como esta expresión de David. ¿Hasta cuándo? En primer lugar, usted puede reconocer la situación en la que se encuentra. Dice, leamos nuevamente en los versículos 1 y 2, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Porque David en su angustia no tenía miedo de hacerle preguntas difíciles a Dios. Él no comprendía lo que le estaba pasando, pero tenía la confianza, había desarrollado una amistad cercana y profunda con Dios para poder decirle: mira lo que me está pasando, pero ¿cuándo va a pasar algo, Dios? ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me sucede ahora? Porque ese tipo de preguntas vienen cuando nosotros nos encontramos en tiempos de crisis. A veces preguntas que son difíciles de formular, preguntas que son necesarias hacerlas, y quizás a veces nos volvemos bastante injustos o jueces cuando escuchamos a alguien que se está quejando, pero es como alguien que va al médico, que para poder saber cuál es su enfermedad tiene que comenzar a decir: fíjese que me duele cuando yo camino, es que me he sentido así. Y nosotros podemos tener la oportunidad de acudir ante el médico de médicos para decirle: Señor, yo estoy pasando por esto, me he sentido mal, yo no puedo expresarle esto a todas las personas, pero tengo la confianza de decírtelo a ti. Y creo que no era la primera vez que David tomaba este tipo de determinación de decirle estas cosas a Dios. Creo que él había logrado desarrollar la confianza con Dios allá en los momentos de intimidad, en los momentos donde quizás sus problemas no habían sido tan grandes, o quizás sí, pero se presentaba una dificultad y él ya sabía a quién presentar, a dónde quedaba el departamento de quejas, sabía lo que tenía que expresar, porque saben, al final de cuentas Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, pero también Dios permite que experimentemos estas situaciones para que también nosotros podamos expresárselas y que nos demos cuenta cómo estamos, porque a veces nos desquitamos con otras personas por problemas por los que estamos pasando nosotros. En este caso, en algún momento nosotros puede ser que hayamos pensado que quizás Dios nos ha abandonado y no quiere atendernos, está muy ocupado atendiendo otros problemas más grandes. A veces pensamos nosotros que Dios no se preocupa por nosotros y quizás Dios ya nos salvó, nos rescató, pero quizás ese problema por el que estamos pasando, quizás a Dios no le parece tan complicado como para atenderlo. Y a veces este tipo de preguntas nos revelan aspectos de autocompasión. Estamos expresando que quizás no nos estás atendiendo como deberías atendernos. Dios, no me estás tratando como deberías tratarme. Y la pregunta que hace David en este salmo es bastante reveladora, porque dice: ¿hasta cuándo vas a olvidarme? ¿Te vas a esconder? ¿Cuándo va a pasar algo? Yo no veo que pase algo, solo me está pasando a mí. Y es el fenómeno que se presenta también en otras personas, siervos de Dios en la Biblia, que pensaron que Dios los había abandonado y que Dios solo los estaba ocupando para hacer su voluntad, pero que no les interesaba como persona a Dios. Y nosotros podemos preguntarnos: al final, Dios, yo voy a tener que resolver quizás esta situación por mí mismo porque no veo que estés haciendo algo. Quizás, Dios, voy a tener que actuar. No quería hacer esto, pero lo voy a tener. Y nos comenzamos a enojar, comenzamos a amargarnos
y comenzamos entonces a agarrar llave. Yo puedo recordar algunos momentos en los que de repente la mañana, el día no me parece tan fresco o tan dinámico como otros, me parece pesado, me parece que de repente yo voy por la vida y quizás en mi pensamiento nublado, quizás comienzo a pensar que otros también tienen cosas contra mí, porque uno comienza a pensar cosas equivocadas. Y es aquí donde tenemos que tener la claridad, como lo dice la pantalla, de saber que muchas de nuestras preguntas no van a tener una respuesta de manera inmediata. Vamos nosotros a expresarla, pero el hecho de que las expresemos no quiere decir que Dios tiene que contestarnos en ese preciso momento, porque Dios ha diseñado la prueba de manera profunda, pero no nos ha expresado su tiempo de duración. Porque si Dios nos dijera cuánto tiempo va a durar, entonces ya estuvieran, solamente mañana, vaya, pues sí, Señor, voy a aguantar hasta mañana. Pero Dios también quiere, en ese trabajo que está haciendo en nuestro carácter, mostrarnos que al final de cuentas nosotros le necesitamos a Él, que Él está listo para cargar con nuestras inquietudes. Por eso, si usted tiene un momento de crisis, no se preocupe por tener dudas, expréselas a Dios, pero sepa que esas preguntas que usted va a hacerle a Dios, Él las va a contestar a su debido momento, porque Él es Dios y nosotros estamos creciendo, conociéndole a Él y estamos avanzando en la vida. Si usted puede ver ese dibujito que está en la pantalla, se va a dar cuenta de que a veces nosotros podemos encontrarnos en una actitud como esta. Una actitud tirados en el piso, sin querernos mover. No estás haciendo nada, Dios. Nada está pasando ahorita. Y es el caso de David diciendo, ¿hasta cuándo? Bueno, aquí voy a estar, aquí me querés tener, ¿verdad? Y a veces uno toma esa actitud. Pero no debemos tener temor de plantear estas preguntas difíciles a Dios, porque al final de cuentas en este proceso Dios nos va a mostrar con claridad cuál es su voluntad si nosotros le buscamos de corazón. En segundo lugar, no solamente es necesario reconocer la situación de nuestro corazón, sino que también, como un médico, al saber lo que nos pasa, entonces nos tiene que decir, usted tiene problemas de triglicérido, así que esa sopa de mondongo que usted se está tomando, una por día, quítela, ya no la tiene que tomar. Usted tiene que cuidar su salud, usted tiene que ir al nutricionista y usted tiene que ponerse en control. Usted tiene que saber qué es lo que come y tiene que aprender a comer saludable. No solamente basta con decir yo tengo esta enfermedad, pues eso era lo que tenía, ya estoy tranquilo. Es importante que nosotros tomemos la determinación de realizar un cambio. En este caso es un cambio de perspectiva. Veamos el versículo 3. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Y miren lo que dice. Qué importante esto que menciona David. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Porque David se sentía muy agotado por lo prolongado de la prueba. Quiero pedirle por favor que usted se ponga en las sandalias de David y que pueda experimentar que quizás él estaba pasando por una situación muy complicada para que haya tomado ya esta actitud. Y a veces nosotros tratamos de enfrentar los problemas volviéndonos en contra de Dios o desquitándonos con otras personas o teniendo la oportunidad de amargarnos la existencia. Por eso el cambio de perspectiva que ocurre en el salmista cuando decide elevar su mirada y clamar a Dios por ayuda, mira, respóndeme, alumbra mis ojos. Ayúdame a entender, yo soy muy pequeño, yo no entiendo todo, pero yo te pido que me ayudes. Yo estoy tratando mal este problema, ya me di cuenta que no lo estoy tratando como debo tratarlo. Ya me di cuenta que esto está mal, ya me di cuenta que estoy
en el piso y no me quiero mover. Ahora dame la oportunidad de cambiar de perspectiva. Ya no quiero estar así. Alumbra mis ojos. Y estos versículos nos hablan de que cuando alguien está consumido por la angustia, cuando se hace ese tipo de preguntas, puede tomar el camino de la desesperación, de la aflicción. Es decir, la actitud que está tomando no le va a beneficiar, no le va a solucionar absolutamente nada. Que uno ande amargado cuando las cosas van mal, no le quitan ningún peso, al contrario, le generan problemas. No sé si a usted le ha generado problema en estar en casa así un poco rabioso, ¿verdad? No sé si a usted le ha generado problemas cuando usted no está con la mejor actitud desarrollando su trabajo, pero eso termina pasando factura. Por eso es importante, como nosotros podemos ver en la vida de David, que podamos pedirle: Señor, trabaja en mí, dame la oportunidad de cambiar, no me dejes en la oscuridad de mis sentimientos, sino permíteme ver cómo tú me das la oportunidad de cambiar de perspectiva. Ya no quiero ver solamente lo malo, los errores. Ahora lo que quiero ver es cómo tú vas a obrar en este problema. Ilumíname, ilumina mis pasos, ilumina mi vida. Porque si usted cambia de actitud, usted va a abrir oportunidades para poder cambiar. Si solamente nos quedamos observando, pobrecito yo, y qué mal estoy, eso no hace absolutamente nada. Y quizás al tener un tiempo devocional como este, nosotros tenemos que tratar de pensar en cómo solucionamos nosotros nuestros problemas. A veces tenemos la oportunidad nos cuesta recapacitar, nos cuesta pensar que no estamos actuando bien. Y necesitamos un cambio como este, donde podamos mostrarle a Dios que le damos la oportunidad para cambiarnos de la desesperación a la esperanza. Que le damos la oportunidad a Dios que nos mueva de la inestabilidad a la roca. Que le damos la oportunidad a Dios de ese niño malcriado o berrinchudo pueda cambiar en alguien que está esperando en la respuesta de Dios. Es algo que se dice fácil, pero que en la práctica no es algo tan sencillo, pero necesitamos tomar una determinación. El desánimo nos puede arrastrar en cualquier momento, pero una decisión de dependencia nos puede abrir la puerta para el cambio. Cuando nosotros le pedimos a Dios que intervenga en nuestra vida, esa esperanza, aunque probablemente nosotros veamos que no llega en el momento que nosotros consideramos conveniente que la situación se resuelva, Dios va a darnos algo que nos hace falta en ese momento. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Confíen en mí. Jesús nos puede dar la oportunidad de que cuando revisemos nuestra vida y veamos que nos hace falta un poquito de tranquilidad y de paciencia, nosotros necesitamos entonces la intervención de Dios. David no solamente pide que Dios haga algo y se queda como, ahí lo vas a hacer tú. En algún momento, sí, ahí voy a esperar. No, yo tengo que hacer algo, dijo David. Yo tengo que cambiar mi actitud. Mi actitud no es la correcta. Por favor, alumbra mis ojos. Porque David estaba necesitado de la luz de la presencia de Dios. Estaba necesitado de que esa luz de Dios pudiera aclarar su oscuridad. Él estaba en una situación muy tremenda y quizás él reconoció que había perdido ese brillo de vida, esa ganas de hacer las cosas, porque a veces estas cosas nos van limitando. Pues yo no voy a hacer nada. Aquí las cosas están mal y todavía en el trabajo me ponen más trabajo. No, que no molesten. Y uno toma una actitud equivocada. Pero cuando uno busca de Dios
Y cuando deja que Dios, bueno, el Señor se va a encargar, pero yo también voy a ver cómo pongo de mi parte. Entonces, usted se va a sorprender que la situación va a hacerse más clara. Usted va a tener un poquito más de mente fría para poder pensar como debe pensar. Pero las mentes que están entenebrecidas, las mentes que están distantes de Dios, les cuesta buscar qué es lo que Dios quiere en medio de esa situación. El misionero Jim Elliot, que murió como mártir, dijo la siguiente frase: los santos que avanzan de rodillas nunca vuelven atrás. Porque la clave, y si usted puede ver la figurita con la que hemos identificado este segundo paso, es que ya la persona no está tirada en el piso, sino que ya dijo: Señor, hace algo, pero yo también voy a poner de mi parte. Y entonces ya vemos a esta persona que está en oración, pero una persona en oración no es una persona que no esté haciendo algo. Todo lo contrario. Una persona en oración es alguien que avanza, como lo menciona Jim Elliot. Alguien que va en sus rodillas para buscar lo que Dios quiere con él. Porque al final de cuentas, los problemas que suceden siempre van a estar ahí, pero los problemas Dios los permite para nuestro crecimiento, para que conozcamos más al Señor, para que crezcamos más como personas. No están por casualidad. A usted no le ha llegado un problema porque sí. Dios ha permitido que usted tenga esas cargas para que usted tenga la oportunidad de darle las cargas a Él, porque Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Usted tiene que entregarle esa carga a Dios, pero tiene que realizar un cambio de perspectiva para que esto suceda. Y en tercer punto, en tercer lugar, usted tiene que tomar la decisión de confiar en el carácter de Dios y en las promesas que Él ha dado. Dice en el versículo 5 y 6 del capítulo 13: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y esta frase que menciona en el versículo 5, mas yo, en otras versiones dice pero, generalmente nos presenta un contraste, un cambio. Algo estaba pasando, pero como yo tomé una decisión, entonces la situación cambió completamente. Antes me quejaba de lo que me estaba angustiando, pero ahora mi corazón se alegra. Y si usted puede poner cuidado en el texto, hasta canta. Y una persona no canta así por así. Una persona canta cuando está alegre, digo ese tipo de canto, ¿verdad? Porque otro tipo de canto, obviamente hay canto de tristeza, etcétera, etcétera. Pero en este canto que expresa David, está hablando acerca de la salvación, acerca de la misericordia de Dios, porque estas cosas no van a cambiar. Nuestras circunstancias con la intervención de Dios en algún momento van a cambiar, pero Dios en su misericordia y en su gracia, Él no cambia, su carácter no cambia. Al final de este salmo, David cambia su perspectiva y ya no está expresando su dolor y su frustración, sino que ha pasado de la ansiedad y del dolor a declarar que tiene confianza en la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios sabe lo que está haciendo. Y eso es algo radicalmente opuesto a tener una actitud pésima ante la vida. Ya no había agarrado llave. Ya David estaba listo para ver lo que Dios iba a hacer. Lo que David descubre y lo que nosotros también podemos aprender es que nuestra fe no depende de lo que vemos en el presente. Nuestra fe depende de lo que Dios ya prometió. Y Dios ha dicho que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Dios ha dicho que Él es nuestro buen pastor y nada nos va a faltar. Dios ha dicho que Él va a estar con nosotros aún más allá de la muerte. Y nosotros debemos conocer sus promesas y debemos conocer su carácter para que eso sea de donde nosotros nos agarremos en medio de las dificultades. Aunque las circunstancias se vuelvan difíciles, la bondad de Dios nunca cambia. David está en este texto
reafirmando su confianza en que aunque él no vea la solución inmediata, Dios va a seguir siendo fiel y que su misericordia va a ser suficiente para lo que él necesita en la vida. No se trata de una confianza superficial. Es en realidad algo que él tiene como convicción en ese momento. Dios es fiel a sus promesas. Y ese problema era una oportunidad que tenía David para comprobar que Dios es verdadero, que Dios cumple sus promesas y que le va a sacar como él quiera, como él lo va a hacer, de maneras más allá de lo que podemos imaginar. Quizás como el pueblo de Israel pasando por el Mar Rojo, quizás teniendo dificultades en medio de una enfermedad complicada que ya no podemos hacer más. Dios sabe cómo trata con nosotros y sabe cómo maneja nuestro corazón, pero aquí es este cambio tan trascendental que realiza David el que nos da ejemplo, porque nosotros no debemos permitir que las circunstancias buenas o malas determinen la paz de nuestro corazón. Es Dios quien a través de nuestra relación con Él debe hacer una huella tan tremenda en nuestro corazón que nos inunde de su paz. Y esto solamente si nosotros se lo permitimos. David al final termina este salmo con alegría, con alabanza, y no quiere decir al final que cuando hizo esto su problema se resolvió inmediatamente, pero sí muestra un acto de fe muy profundo, un reconocimiento de la fidelidad de Dios en base a sus promesas. La alegría no depende de que nuestras circunstancias cambien o mejoren. La alegría de nuestro corazón y la alegría con la que vamos a enfrentar el día a día va a depender de conocer que Dios está en cada día que vivimos y Dios está obrando su perfecta voluntad. Si tenemos claridad en esto, al final nuestra expresión va a ser de gratitud, va a ser de alabanza. Hay una gran diferencia entre la primera imagen donde está el hombre tirado en el piso, el cambio que se da cuando dependemos de Dios, y al final cuando la persona comienza a caminar y hasta correr de alegría porque sabe que tiene problemas, tiene dificultades, pero tiene un Dios que le respalda, que le ama y que no va a permitir que ese problema sea más allá de lo que pueda soportar. Dice el salmista que Dios le ha colmado de bien y nosotros debemos también reconocer que Dios ha hecho eso en nuestra vida. Por favor, acompáñenme al Salmo 119, donde también el salmista expresa la importancia de pasar por las dificultades, aprovechándolas para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Dice el Salmo 119, 71. Salmos 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y ahí hay un proceso donde si no hubiera sucedido ese problema, no hubiéramos sacado la riqueza de este aprendizaje de lo que Dios quería mostrar. Mire el versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Es decir, que Dios tiene una cátedra que darnos cada día a cada uno de nosotros. Él ha preparado el contenido interactivo de tal manera que nosotros podamos tener esa ruta de aprendizaje en la que vamos paso a paso, teniendo la oportunidad de conocerle a Él. Si podemos poner la siguiente lámina, podemos nosotros tener la oportunidad de decidir a dónde nos encontramos cuando tenemos problemas. Usted decide si usted se quiere quedar en el primer nivel, ahí sin hacer nada y quejándose y teniendo amargura en su corazón. O usted puede tomar la decisión, así como lo muestra la pantalla, de cambiar de perspectiva, de buscar a Dios, de entregarle su problema,
Si usted no le ha entregado todavía su vida a Él, también los problemas nos dan la oportunidad de confiar en Él, para conocerle, para saber que Él no solamente está esperándonos dentro de una iglesia como parte de una religión, Él está esperándonos todos los días para que le conozcamos de manera personal. Y al final, esa confianza en el Señor pueda llevarnos a avanzar y a crecer. Este año nosotros estamos reflexionando en uno de nuestros valores, en la excelencia. Y qué interesante es ver el proceso de el salmista enfrentando sus batallas, pero también teniendo la seguridad de que aunque la lucha parece interminable, siempre Dios ilumina nuestro camino, ilumina ese túnel que está completamente oscuro para mostrarnos que Él está con nosotros y que nos va a ayudar a salir adelante. Que nosotros podamos, regresando a nuestro texto en Salmos 13, como el salmista, cantar como lo hizo él, diciendo: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Está usted cantando de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Está usted teniendo esta actitud ya de dependencia y de confianza en el Señor? Si usted no lo está haciendo, qué bonita oportunidad que tenemos nosotros en esta mañana de cambiar de perspectiva, ya no agarrar llave con el Señor, sino poder decirle: Dios, yo confío en lo que estás haciendo, no entiendo todo, y quizá quisiera que ahorita se me solucione este problema, pero sí sé que tú estás obrando, sí sé que estás haciendo algo en mí.